Dale nomás, Claudita. Ya, el tema del día de hoy es disoluciones y concentración. El objetivo de la clase es diferenciar entre solutos, solventes y disoluciones y conocer los diferentes métodos químicos para calcular las concentraciones. Primero vamos a recordar qué es materia. Materia, por definición, es todo lo que nos rodea: el aire, los muebles, los espacios, la ropa es materia, todo lo que está a nuestro alrededor es materia. Y la característica de la materia es que puede ser medible, tiene masa y tiene volumen, ¿ya? Los tipos de materia se dividen en dos grupos que pueden ser compuestos puros y las mezclas. ¿Cuándo hablamos que un compuesto es puro? Es un compuesto puro o una sustancia pura cuando está formado por un tipo de átomo o está formando moléculas, como por ejemplo cuando yo digo molécula de oxígeno, molécula de nitrógeno, molécula de CO2, molécula de agua. Eso es una sustancia pura. Cuando hablamos de mezcla, una mezcla se forma al combinar sustancias, ¿ya? Estas sustancias pueden ser solutos o solventes y formamos mezclas. Entonces, estas mezclas van a tener una composición y una proporción que puede ser variable. Cuando hacemos una mezcla, si esa mezcla nos resulta homogénea, estamos hablando de una disolución. Y si nos resulta heterogénea, ¿qué significa? Que yo distingo los componentes que hay en ella. Por ejemplo, una mezcla homogénea. Tengo agua hervida, tengo una bolsa de té y le echo el agua caliente. Ahí se me forma una mezcla homogénea porque yo no puedo distinguir el agua pura, ¿no es cierto?, que estaba caliente, del té solito. Se homogeneizó, se disolvió y formó una mezcla homogénea. En cambio, una mezcla heterogénea, por ejemplo, si en un día frío nos preparamos una rica cazuela. En esa mezcla tengo papa, porotitos verdes, carne, arroz, choclo, y yo distingo todos los componentes en esa mezcla, y por eso se llama heterogénea. O, por ejemplo, Profe, cuando... Dime. disculpe, ¿el aceite con el agua también pasa a ser heterogénea? También es heterogénea porque no se combinan, no se disuelven. Y entonces yo veo el agua y veo el aceite de manera separada, porque ellos no se mezclan. ¿Ya? Entonces es una mezcla heterogénea. Por Pero en el ejemplo, caso, disculpe, en el caso sí, dime. de lo que está hablando de la cazuela, se mezcla, pero no se disuelve. ¿Eso da a No entender? se disuelven. Se mezclan, pero no se disuelven, y al no disolverse yo puedo ver los componentes. Por ejemplo, tengo agua y le echo harina. Revuelvo, revuelvo, revuelvo y creo que eso se me disolvió, espero un ratito y forma una precipitación o precipitado, que significa que la harina se me va al fondo y yo voy a ver la harina y voy a ver el agua. Pero en cambio, si hago una salmuera, tengo agua, tengo sal, agito, revuelvo bien, y es más rápido si el agua está caliente, va a pasar un rato y me voy a dar cuenta que la sal se disolvió y no voy a distinguir los componentes. Entonces, esa es la diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Para el caso de una disolución, son las disoluciones todas aquellas mezclas que nos resultan homogéneas, ¿ya? Entonces yo no puedo distinguir los componentes, no distingo si combiné dos líquidos, si combiné dos sólidos, si combiné dos gases, o si combiné un sólido con un líquido, que sería un soluto y un solvente. Esas se llaman disoluciones químicas, por lo tanto forman mezclas homogéneas. Si yo digo solución o disolución, está bien porque significan lo mismo. En relación a las soluciones o disoluciones, ¿cómo las formo? Tengo un soluto que se va a disolver en un solvente.
ellos se mezclan, puedo hacer mezclas en proporciones diferentes. Si hago mezclas en proporciones diferentes, por ejemplo, tengo agua y azúcar. Si le pongo poca azúcar, el azúcar se va a disolver rápidamente y esta disolución va a estar insaturada. Significa que se va a disolver rápidamente y yo no voy a ver sus mezclas. Pero ¿cuándo pasa a ser una solución saturada? Cuando yo le echo mucha azúcar y me queda muy dulce. Incluso yo digo que esa disolución está muy concentrada, ¿no es cierto? Es una solución hipertónica porque tiene mucha azúcar. Pero si yo más encima a esa disolución digo le voy a agregar más azúcar para ver qué pasa, resulta que si le sigo agregando más azúcar va a llegar un momento en que el azúcar no se va a poder disolver en esa cantidad de solvente. Pero todo tiene solución, porque si yo le agrego más agua a esa disolución, va a poder el azúcar disolverse. Por lo tanto, las cantidades, ¿no es cierto?, que yo voy a usar pueden ser variables, pero ahí voy viendo, ¿no es cierto?, si esas cantidades están en buenas proporciones para que se forme una disolución, ¿no es cierto?, que quede pareja. Ahora, cuando se hacen disoluciones, no hacemos reacciones químicas. Esto no tiene una reacción porque ellas no cambian en el proceso. ¿Ya? Solamente se mezclan, se homogenizan, pero no hay una reacción química. ¿Cuándo reconozco que hay una reacción química? Cuando desprende olor, desprende gas, cuando desprende calor, por ejemplo, se calienta la mezcla que estoy formando, y ahí yo digo, esto fue una reacción química. Profesora, ¿Mm? ¿el agua con bicarbonato qué reacción sería? Esa cuando se disuelve completamente el bicarbonato y también va a depender de cuánto bicarbonato dejo, es una disolución cuando se disuelve completo. ¿Y cuando se mezcla con vinagre? Esa es una reacción química, porque te genera liberación de un gas, de una espuma, que se mantiene y crece, 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 crece. No lo mismo con el agua, tú lo mezclas con agua y mientras se disuelve genera esa espumita, pero luego baja. Pero en cambio con el vinagre sigue apareciendo más espuma y más espuma. Entonces ahí hablamos de reacción química. ¿Qué características debe tener un soluto? Primero, que el soluto es la sustancia que se va a disolver. ¿Qué significa que se disuelve? Que este soluto se separa en partículas y se solubiliza, ¿ya? Siempre va a estar en menor cantidad comparado con el solvente. Esa cantidad yo la puedo medir en masa o en volumen. ¿Qué otra característica tiene el soluto? Que no solamente puedo hacer una disolución con un solo soluto, sino que puedo mezclar varios solutos y no hay problema. Y en la naturaleza, los tipos de solutos y los diferentes tipos de solutos que existen, yo los puedo diferenciar por su color, por su olor, por su sabor. Y hay algunos solutos que te pueden conducir electricidad. Hay experiencias que se realizan, por ejemplo, si hago una disolución de agua con azúcar y de agua con sal, preparo dos alambres, ¿no es cierto?, que están cubiertos obviamente por plástico, dejo los extremos libres y el otro extremo también lo uno a una ampolleta que podría ser una ampolleta pequeña de una linterna, y cuando yo pongo esos alambres separados, no juntos, porque puedo hacer un corte, pongo los alambres dentro de la solución, con una de las dos se va a encender la ampolleta. ¿Con cuál creen ustedes que se encendería la ampolleta? ¿Con sal? Con la sal. ¿Y por qué? Por la composición que tenga. ¿A qué te refieres cuando hablas de la composición que tenga? O sea, la composición que tiene la sal hace que sea reactiva.
ya reacciona, pero hay una característica principal que no se da con el azúcar cuando se disuelve, porque ambos se disuelven, pero el azúcar no genera lo mismo que la sal. ¿Qué será? ¿Cloruro de sodio? Algo Es el así. cloruro de sodio. Y cuando se separa el cloruro de sodio, ¿qué me libera? ¿Óxido? No. Ah, electron. Ay, no me acuerdo la Va palabra. cerca, va cerca. No me acuerdo. Yo sé que algo de ¿Qué tiene el átomo? Electrones. Electrones, ¿no es cierto? Entonces, aquí se liberan los iones de la sal. El sodio queda positivo y me da un polo, que sería el polo positivo, y el cloro me da el polo negativo al mezclarse con agua. Entonces generamos iones y los iones son capaces de conducir corriente eléctrica. En cambio, el azúcar, cuando se disuelve en agua, es un soluto apolar. Significa que no se forman iones, no se forman cargas. Esa es la diferencia de quienes pueden conducir corriente eléctrica. Tienen que formar iones. Si no forma iones, no conduce la corriente eléctrica. Y la última característica es que el nombre de la solución o disolución va a corresponder al nombre del soluto. Por ejemplo, si yo disuelvo sal en agua, ¿cómo se llama esa disolución? salmuera. Salmuera, ¿ya? Si yo pongo bicarbonato con agua, No sé. ya, el bicarbonato también se separa en componentes y se llamaría carbonato de calcio. Entonces todo va a depender de lo que, del soluto, el nombre de mi reacción. Si yo le echo limón al agua, y ahí estoy haciendo una disolución de líquido con líquido, ¿cómo se llama? Limón con agua. ¿Limonada? Limonada. Limonada. Entonces, depende, ¿no es cierto? Porque el solvente universal siempre va a ser agua, por lo tanto, las disoluciones no todas se pueden llamar agua, se va a llamar, ¿no es cierto?, de quién lo estoy mezclando. Entonces, en este caso, el jugo de limón con el agua. Entonces, recapitulando, una disolución se va a formar de la mezcla de un soluto con un disolvente. El disolvente es la parte líquida, lo que va a disolver al soluto o a separar al soluto. El soluto es siempre el que se va a encontrar en menor cantidad y es el que se va a disolver. En cambio, el solvente se va a encontrar en mayor cantidad y es lo que va a disolver al soluto. ¿Qué características entonces va a tener el solvente o el disolvente? Uno es la distancia que va a disolver o va a dispersar al soluto, que significa lo va a separar, y se encuentra en mayor cantidad, en mayor proporción. Existen dos tipos de solventes, los polares y los no polares o apolares. Los polares son todos aquellos que van a generar iones, tienen carga eléctrica, y los apolares son todos aquellos que no generan iones. Los polares son el agua, el alcohol etílico, el amoníaco, y el no polar, el benceno, el éter, el tetracloruro de carbono. Si yo los analizo, el benceno, el éter, el tetracloruro de carbono, todos ellos son compuestos orgánicos. En cambio, los otros son inorgánicos. Número 3. En las soluciones líquidas se toma como solvente universal siempre al agua. ¿Por qué el agua es un disolvente universal? Esta molécula de agua, cuando se separa, forma los dos polos. El H, polo positivo, sería el protón, y el OH, el polo negativo.
que sería el hidroxilo. Entonces ella, cuando se combina para disolver a otras sustancias, el protón, el H+, se va a combinar con una parte del soluto. Por ejemplo, si tengo cloruro de sodio, el protón se va a combinar con el cloro y el OH se va a combinar con el sodio, porque ellos tienen cargas opuestas y se van a buscar las cargas opuestas y de esa manera va a ir disolviendo. Y número 4, el solvente da el aspecto físico a la solución. ¿Qué significa? Como el solvente es un líquido, las soluciones nos van a quedar líquidas, acuosas. Entonces, dígame. Recién hablo del agua, el HO solamente, si no me equivoco. ¿Y el 2 en qué consiste? ¿Cuál 2? Cuando uno dice H2O. Ah, lo que pasa es que el agua es H2O, pero cuando se separa, no se separa en H y O2 generalmente en disoluciones, ¿ya? En reacciones químicas como la fotosíntesis se separa en protón y en oxígeno, que es el que se libera. Pero eso es una reacción química. En cambio, cuando yo armo disoluciones, el agua se separa en H+ y OH. Si tú cuentas las H's, el H del protón 1 más el OH, ahí están los dos H y juntamos 2 y un solo oxígeno. Pero en disoluciones se separa así, en H+ y OH-. Ya, pasa a ser como una abreviación solamente el 2. No, no. ¿No? A ver, te lo escribo. Vamos. Lápiz. Texto. Lo vamos a hacer acá. Más arribita mejor. Ahí. A ver. Tengo el... ¿Dónde está? H2O. ¿No es cierto? Tengo 2 protones, 1 oxígeno. Pero cuando se va a separar, no está presente. No. Se separa así. Entonces, la molécula de agua H2O en disoluciones se separa en protones H+ y en OH. Si contamos, un H y otro H son los 2 H del agua y el oxígeno quedó acá. Pero en cambio, en una reacción química como la fotosíntesis, no se separa en H y OH, ya porque es una reacción química. Ahí se separa en protones y O2. Separa los protones en solito y el oxígeno solo forma un oxígeno molecular al unirse con otro oxígeno de otra molécula de agua. Ya. Y así queda. Borrar. ¿Y que el agua pasa a ser conductor? Sí, por eso el agua es un conductor, porque es polar, un solvente polar. Tiene el polo positivo y el polo negativo. ¿Cómo se clasifican las disoluciones según su estado? Yo puedo armar disoluciones sólidas. Estas están en la naturaleza, se llaman aleaciones o yo las puedo mezclar, ¿ya? Tenemos el bronce, que junto el cobre con el estaño. El acero, junto el hierro con el cobre. El latón es la unión del cobre con el zinc. La amalgama que usan los dentistas, mercurio con un metal. Entonces, estas disoluciones se llaman aleaciones y estamos juntando sólido con sólido. Tenemos otro tipo de disolución que se llaman líquidas. Estas disoluciones líquidas es que existe el líquido al hacer esta mezcla. Puedo mezclar un sólido con un líquido.
un líquido con un líquido y un gas con un líquido. Como todas ellas tienen líquido, se llaman disoluciones líquidas. Y ahí hay ejemplos de agua en azúcar, sal en agua, alcohol en agua, el gas dióxido de carbono en agua, que ahí serían los carbonatos para que la bebida quede gaseosa. Y otro tipo de disolución son las disoluciones gaseosas, por ejemplo, en la atmósfera, que tenemos aire, y el aire es una mezcla de gases. Está el dióxido de carbono, el nitrógeno molecular, está el oxígeno molecular, y está el ozono, O3, que está un poco más arriba, ¿no es cierto?, de la atmósfera. Pero también está el smog, que se forma de partículas de humo mezclada con las partículas gaseosas. Entonces ahí formamos disoluciones gaseosas. ¿Alguna consulta en relación a los tipos de disolución según su estado? Es parecido al estado del agua, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. O sea, el agua pasa por distintos cambios de estado dependiendo del aumento o la disminución de la temperatura, pero no es lo mismo que formar una disolución, porque aquí cuando yo formo disoluciones líquidas, esta no va a pasar por ningún estado, va a estar siempre líquido, sino que son moléculas que tú encuentras en distintos estados. Estas moléculas que forman metales son todos sólidos, pero esto si yo lo caliento, por un rato se va a derretir y al enfriarse va a generar otra vez un sólido, pero no es que por sí solo cambie de estado. Y el mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido, porque él se transforma en líquido y por eso se usa en termómetros y se dilata con la temperatura, pero si tú te fijas ahí estamos usando bajas temperaturas, la temperatura de nuestro cuerpo es de 37 grados Celsius, entonces a 37 grados Celsius el mercurio es líquido, pero en cambio para el cobre, para el estaño, para el acero, necesito más de 100 grados Celsius para poder derretirlos. Y el agua va a variar su estado desde los 0 grados Celsius a los 100 grados Celsius. Entonces, en los 0 grados Celsius va a estar en estado sólido. Después de eso va a pasar a estado líquido y cuando ya llega a los 100 grados Celsius va a pasar a vapor. Pero no necesita tanta energía comparado con los metales para poder derretirlos. En condiciones ambientales, tú el metal no lo vas a encontrar disuelto, no lo vas a encontrar en estado líquido. En cambio, el agua con temperaturas ambientales cambia. Concentración de una disolución. La concentración de una disolución me dice la cantidad de soluto que yo estoy usando con el solvente, ¿ya? Entonces, ¿cuánto soluto voy a disolver en cierta cantidad de disolvente? Y eso me genera una concentración. Esta se puede expresar de manera cualitativa en unidades físicas o en unidades químicas, o puedo considerar la densidad, su peso molecular, o puedo decir la característica del soluto. Si está en estado sólido, si está en estado líquido, si está en estado gaseoso, si tiene color o no tiene color. Entonces todo va a depender de eso. Cuando es una característica cualitativa, yo te estoy dando las características de esa disolución. Cuando te digo las características químicas, te estoy hablando de las unidades de medida de la disolución, que pueden ser moles, gramos, molares, molales, masa molar. Entonces ahí yo ya te hablo de una unidad de medida. ¿Se entiende? ¿Podría Eso no entendí. ¿Qué no entendiste? A ver, por eso pregunto si se entiende. En la de que dice, esta relación se expresa.
¿Cómo esta relación se expresa? ¿Esa es la pregunta? No, no. ¿Cómo es la concentración de una solución? Ya, las concentraciones de las soluciones pueden ser concentraciones diluidas, pueden ser concentraciones saturadas, concentraciones insaturadas o sobresaturadas. Todo va a depender de las cantidades que estoy agregando en esta disolución. Y esa estaríamos hablando de la concentración. Y esa concentración yo la puedo expresar de manera cualitativa o de manera cuantitativa. La manera cualitativa cuando yo digo se ve diluido, se ve espeso, tiene un color rojo intenso, un color rojo suave. Por ejemplo, tengo polvo para hacer jugo. Si le echo todo el sobre, va a ser una alta concentración y yo me voy a dar cuenta que tiene un color muy intenso. Pero si abro ese jugo y echo solamente la puntita de una cucharada, va a estar un color rojo deslavado, muy simple. Entonces ahí yo te estoy hablando de las características de la concentración. Pero cuando yo te digo, esta concentración tiene un porcentaje de 1 molar o tiene gramos mol, entonces yo te estoy dando la unidad de medida con un valor. Te puedo decir que está al 5%, que es una concentración del 10 molar o del 10 molal, que eso es lo que vamos a ver después, dependiendo si lo estamos trabajando con líquido o estamos midiendo los gramos o estamos midiendo los porcentajes. Entonces, si yo estoy midiendo lo líquido, hablo de molar. Si estoy midiendo masas, digo molal. Si estoy midiendo porcentaje, digo fracción molar. Pero eso lleva un valor, un resultado. Entonces, uno es la cualidad cuando yo te describo la solución y lo otro es cuando yo te hablo de las concentraciones medidas, con un valor medible. En cambio, el otro tipo de concentración, a lo más que yo te puedo decir, está muy diluido, está muy concentrado. O puedo decir, está deslavado o está de un color intenso. Entonces, esa es la concentración. Entonces, cuando yo digo las características, no estoy midiendo, es como un tanteo. Esto se ve diluido, pero yo te puedo decir, ya, está muy diluido, ¿o cuánto está diluido? ¿Se puede calcular? Lo podemos calcular. O cuando tú preparas comida, dependiendo de la cantidad de sal que le echaste a la comida, ¿cuál va a ser el comentario? ¿Está muy desabrido o quedó muy salado? Pero yo te estoy dando la característica. Pero yo no te podría decir, y solo tú lo sabes, si le echaste la puntita de la cuchara o una cucharada entera. En 1 litro de agua o medio litro de agua. Entonces, cuando yo hablo de la parte cuantitativa con unidad, es cuando yo me guío por una receta y la receta me dice, agregue 150 gramos de harina. A estos 150 gramos de harina, agréguele 1 litro de agua. Y ahí estamos hablando de unidades medibles. Esa es la diferencia. ¿Ahora se entiende mejor? Sí. Ya. Entonces, aquí está cómo nosotros podemos medir esas concentraciones de soluto y de solvente. Profe, una consulta. Dime. A eso que se refirió anteriormente, ¿lo va a tener anotado en alguna parte o...? ¿Esto? Lo que habló recién del asunto de lo amolar y Sí, está todo anotado. eso. Sí, viene después. Ah, Ahí ya. viene, ya viene. Entonces, la concentración de las disoluciones.
Estas concentraciones va a decirnos qué cantidad de soluto con disolvente yo estoy mezclando, cuál va a ser la proporción que yo voy a mezclar. Dependiendo de esta proporción, yo voy a tener una concentración. Y esa concentración la podemos medir en moles de soluto, que están presentes en la solución. Yo te estoy diciendo la cantidad de soluto que voy a agregar. Una de las más trabajadas es la molaridad, que se representa por la M mayúscula. ¿Cómo tú calculas la molaridad? Vas a medir los moles de soluto que van a estar disueltos en litros de solución o ml de solución. Eso es la molaridad, la cantidad de moles que se disuelve en un litro. Y se representa por M igual a N. La letra N minúscula representa los moles y V representa el volumen que está medido en litros. ¿Ya? Profe, disculpe, la M es moles y la N, No, ¿qué sería? la M mayúscula es la molaridad. La N minúscula, los moles. Y la B, el volumen. La cantidad de solución o solvente que estoy agregando en litros. Ah, ya, ok. Gracias. ¿Ya? Pero no es tan fácil porque cuando a usted le den un ejercicio, no te lo van a dar tan fácil, no te van a decir, calcula la molaridad de 5 moles de soluto en 500 ml de solución. Ahí es llegar, tomar los valores y calcular. Acá no, te lo dan más difícil, te hacen que tú hagas más partes de este ejercicio para poder llegar a un resultado. Entonces, primero tengo que hacer un cálculo que se llama la masa molar. Luego calculo la cantidad de moles que tiene ese soluto. Y luego puedo calcular la molaridad porque ahí me van a decir si lo voy a disolver en un litro de solución, en 500 ml o en 25 centímetros cúbicos. O sea, todo va a depender de la cantidad que me diga de cuánto disolvente voy a ocupar. ¿Ya? Por lo tanto, no es llegar y el ejercicio decir tengo los datos, uso la fórmula molaridad y está listo el ejercicio. No es tan fácil. Pero hacerlo tiene más etapas, pero tampoco es difícil. Entonces les explico lo que les dije. Usamos los siguientes conceptos: masa molar, moles y usamos molaridad. ¿Sí? Esos son los conceptos que yo les dije. Entonces vamos a tomar lapicito para explicar. Voy a tomar mi tabla periódica, porque tenemos que trabajar con la tabla periódica, con calculadora, para poder hacer, ¿no es cierto?, estos ejercicios o estos ejemplos de ejercicios. ¿Ustedes saben lo que es la masa molar o cómo yo puedo calcular la masa molar? No. ¿Nadie sabe? No, yo tampoco. No. La masa molar, por ejemplo, vamos a ocupar aquí los espacios que me quedaron en blanco en la diapositiva. Lápiz. Ya, quiero calcular la masa molar del... Mire que soy ingeniosa, del agua. Bueno, ahí. No sé para qué saqué. Igual. ¿Cómo calculo la masa molar? Pongan atención. Miramos esta molécula de agua. Esta molécula de agua, ¿cuántos hidrógenos tiene? Dos. Ya. Entonces tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? ¿Cuánto oxígeno tiene? 16.
¿Ah? Uno. H2O. Ah, no, Uno. son 2. 1 por 2 son 2. No, todavía no. Mira, estamos mirando la molécula de agua. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2 átomos. ¿Cuántos oxígenos tiene esa molécula de agua? 1. 1. ¿Ya? Ahora voy a ocupar mi tabla periódica. Profe, ¿por qué le puso A de 0 o de 2? Ah, ya. O sea, Aquí te de- resumí. 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. AT átomo, lo estoy abreviando. La molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. ¿Sí? Profesora, ¿y cómo es eso del un átomo de oxígeno? ¿Cómo se saca eso? No Ya entiendo. mira, tú miras aquí la molécula, el H2O. Los números que están al lado, que se supone son más chiquititos, pero aquí con esto no me sale más chiquitito. Si tú miras ese número, dice que tiene 2 hidrógenos. Si miras el oxígeno, el número 1 no se escribe. En química, el 1 no se escribe. Por lo tanto, cuando esto no tiene un valor, significa que es 1. Ah, ¿Ya? ya. Sí. Entonces, por eso digo 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Y eso lo voy a multiplicar por un valor que está en la tabla periódica, y ese valor se llama, que nosotros lo trabajamos cuando estuvimos viendo la parte química, y vimos el peso atómico o masa atómica. ¿Ya? Entonces tú vas a la tabla periódica, buscas el hidrógeno, y el hidrógeno, déjenme alejar, dice que tiene 1,00 algo de peso atómico. Entonces, multiplico por 1. Y el oxígeno, nada que ver, multiplicado. El oxígeno, voy a mi tabla periódica, que usted también la puede descargar de internet, 16, creo que y dice que es 15,9, y ahí está el valor que tú estabas diciendo delante, 16. ¿Ya? Profesora, vamos a trabajar harto con esto como para imprimir la tabla periódica y pegarla en el cuaderno. Vamos a hacer como 2 clases de... Bueno, en realidad más adelante también vamos a seguir usando tabla periódica, así que es bueno que la imprima y búscate una que te dé todos los datos. Porque... Profe, ¿Mm? Dime. el 1000 o el 1,008 lo multiplico por 1 o por 2. Eso lo tenemos que multiplicar por 1, pero todavía no he multiplicado. ¿Ya? Pero siempre, cuando busquemos el valor en la tabla periódica, vamos a trabajarlo aproximado o con 2 valores después de la coma, con 2 decimales. ¿Ya? Entonces, ahora lo aproximamos porque el valor del oxígeno es de 15,9994. Entonces, lo dejamos en 16 porque 15,99 aproximado es 16. Entonces, ¿qué digo yo acá? 1 por 2, 2, ¿no es cierto? Y 1 por 16, 16. 16. Luego, lo sumamos. Ups. Y 16 más 2, ¿cuánto es? 18. 18. 18. Voy a poner más acá. Entonces, la masa molar, más acá todavía.
del agua del agua es 18. Como es masa, gramos mol. Ahí está. Entonces ahí calculamos la masa molar del agua. ¿Se entiende? Eso lo podemos hacer con el cloruro de sodio, lo podemos hacer con la molécula de glucosa, que es C6H12O6. Primero vemos cuántos átomos tiene la molécula y luego vemos su valor en la tabla periódica de cada uno de esos elementos químicos que forman esta molécula y calculamos su masa molar. ¿Ya? Esto se puede hacer con cualquier elemento químico, para todos Con los elementos. cualquiera. Por ejemplo, si me están diciendo, mira, sulfato de calcio, me puse complica. Sulfato de calcio es... Profe, una consulta. ¿Mm? Dime. ¿Cómo recomienda usted buscar más rápido aquí la tabla periódica? ¿En internet? Sí, no, la tengo en internet, pero a ver, ¿cómo puedo yo buscar bien rápido cuando usted dice sulfato, no sé de qué cosa? ¿Está por abecedario o cómo se busca No, más en rápido? la tabla periódica tú vas a encontrar solo elementos químicos, no vas a encontrar el compuesto o la molécula, solo elementos químicos. Ya. ¿Ya? Pero eso no está ordenado por abecedario. No, Están están por el... ordenados según su número atómico. Pero eso eso el año pasado, en primer nivel, se habló de química, se habló de elementos químicos de tabla periódica. Lamentablemente, aquí, como estamos haciendo nivelación de unidades de los objetivos priorizados del año pasado, entonces uno retoma lo que tú ya sabes porque incluso en el tercer nivel básico o en octavo básico te pasan esta materia, ¿ya? Pero después cuando tomemos los contenidos que corresponden a segundo, vamos a volver a retomar química y vamos a volver a retomar esto. Por eso me estoy dando el tiempo de explicarlo cómo se hace, ¿ya? Entonces tú los compuestos se forman de la unión de distintos elementos químicos. Yo en la tabla periódica solo voy a encontrar elementos químicos que están ordenados por número atómico. Y el número atómico corresponde a la cantidad de protones que tiene cada átomo. El átomo de hidrógeno, el átomo de cloro, el átomo de sodio. Pero eso a su vez, como estamos hablando de átomos, el átomo en su núcleo tiene una masa y esa masa se mide por la cantidad de neutrón y protón que tiene ese átomo. Entonces, por eso tenemos esos dos valores. No tenemos que fijarnos por el número que aparece arriba. Alguno aparece 22, 108, 76, no. Es por otro número. Ese es el número atómico. Ya. Lo que tú tienes que buscar es el número másico, que es la masa del átomo. Y ese aparece en chiquitito en algunas tablas periódicas abajo, en otras aparece arriba. Pero es el valor que está con decimales. En cambio, el otro es un valor redondo, que es la cantidad de protones que tiene ese elemento químico, el átomo de ese elemento químico. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahora mira, tenemos otro ejemplo, el sulfato de calcio, que es un compuesto. ¿Cuánto calcio tiene ese compuesto? 1. Un átomo. ¿Ese es calcio con sulfato? ¿Ah? ¿Es calcio con sulfato?
Ese compuesto tiene calcio, azufre y oxígeno. Ah, ya, por eso el S con la O4. Sí. ¿Qué Y calcio si, está nomás, po? si te fijas, el calcio, yo sé que es calcio porque tiene una C mayúscula y una A minúscula, por lo tanto es un elemento químico. Si te fijas, el otro es una S mayúscula y una O mayúscula. S mayúscula es azufre y la O mayúscula es oxígeno. Y así yo distingo de qué elemento químico estoy hablando. Entonces ahí uno mira y como no se escribe el 1 en química, que iría aquí abajito, yo digo que tiene un átomo de calcio. ¿Cuántos átomos de azufre tiene? Que sería la letra S. 1. 1. 1. Un átomo de azufre. Ay, aquí, no sé por qué me pasé la red, calcio. Y vas a llevar. ¿Cuánto oxígeno tiene? 4. 4. 4. 4 átomos de oxígeno. Y eso lo vamos a multiplicar entonces por el valor de su masa atómica. Busco el calcio en la tabla periódica. Calcio. 40. Dice 40,08, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces lo redondeamos y es 40. Oh, 40. Azufre. ¿Cuál es? 32. 32. Oh. Y el oxígeno, ya lo habíamos visto, 16 por 4. 16. Y ahora hacemos el cálculo. 1 por 40, 40. 40. 1 por 32, 32. 32. Y 4 por 16, 64. 64. Y luego sumamos. Lo voy a poner acá al lado el valor, ¿ya? Entonces yo sumo todo eso. ¿Cuánto me da 40 más 32 más 64? 136. 136. Y esos son los gramos Gramos por mol. mol. Va, me quedo allá abajo. Ay, me quedo allá abajo, chiquillo. Y cerré el... Me quedo allá. Pero ahí está gramos mol. ¿Ya? 136 gramos mol que me quedó por allá. Y así se saca la masa molar. ¿Se entiende ahora? Sí. Ya. No es tan difícil. Ya es más bien fácil, sino que tenemos que tener la precaución de mirar bien cuáles son los números en el subíndice, acá abajito. Y ahora, cuando ya tenemos la masa molar, podemos calcular la cantidad de moles. Y para calcular la cantidad de moles, por ejemplo, me dicen de que estoy usando, por ejemplo, en el agua, supongamos que el sulfato de calcio lo voy a disolver en agua, me dicen que el agua son 20 gramos de agua. Entonces, usted para sacar la cantidad de moles que tiene el agua, va a decir 20 gramos, lo voy a dividir de 18. Y así saco la cantidad de moles. La cantidad de moles, ¿dónde fue que lo vi? ¿O no lo di acá? ¿O lo di en el anterior? Los moles son N igual a masa dividido por masa molar.
Entonces serían 20 gramos de agua dividido de 18. Y supongamos que yo les dije que mezclamos 5 gramos de sulfato de calcio en el agua, entonces son 5 gramos dividido de 136 y me va a dar la cantidad de moles. Y una vez que yo tengo los moles, voy a la fórmula de molaridad. Si yo te digo que el sulfato de calcio lo disolví en 800 ml de agua, entonces sería, ¿cuánto da, qué dijimos? 5 gramos de sulfato de cobre, ¿o no? Sí. 5 dividido por 136, ¿cuánto es? 0,03676 y ahí. Ya, 0,736. 0,36. Ah, 0,36 o 0,736. 0,036. Ah, ya, entonces lo dejamos en 0,37 aproximado. Entonces, aquí sacamos los moles y vamos a decir 0,37 los voy a disolver en 800 ml de agua. Y ahí recién yo saco la molaridad de esta disolución. Pero primero calculé masa molar, luego calculé la cantidad de moles y finalmente calculo la molaridad. ¿Se entiende? Sí, pero quiero hacer una consulta, profesora. Dígame. ¿A dónde saca este 5 dividido por 136? Ah, lo estaba inventando Ese en es- este minuto, hijo mío. Ya. Pero ahora viene, te muestro para que ustedes vean. Era para explicar lo que es la masa molar. Molaridad, moralidad, fracción molar, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí te está diciendo con qué trabaja cada uno, cómo sacamos los moles, que sería la letra N, ¿ya? Pero para el día de mañana ya les expliqué cómo sacamos la masa molar y cómo se calculan los moles. Y después, adelantando, para que vean, mañana vamos a hacer algunos ejemplos de ejercicio. Profesora, ¿sabe que no me quedó claro cómo calcular la molaridad? La molaridad, Sí, la masa molar sí la entendí, pero la ya, molaridad. la molaridad, borré el ejercicio, sí. La molaridad son los moles de soluto disueltos en litros de solución. Yo estaba inventando, ¿no es cierto? Dije la molécula de agua, dije el compuesto sulfato de calcio, que lo iba a disolver en agua. Entonces yo inventé de que 5 gramos de sulfato de calcio lo iba a disolver en 800 ml de agua. Como son 5 gramos de sulfato de calcio y yo calculé el valor de la masa molar del sulfato de calcio, entonces yo digo los 5 gramos dividido de 136 que nos había dado el resultado. Entonces, eso me va a dar un valor que los compañeros me dijeron que era 0,37. Los 5 gramos dividido por los 136. Ahí está escribiendo el Nico. ¿Ya? Eso dio 0,37. Entonces, como el ejercicio dice que voy a disolver 5 gramos de sulfato de calcio en 800 ml de agua, saco los números de moles que tiene el sulfato de calcio. Y eso es 0,036 o 0,37, ya, 0,037. Entonces tú aquí en la molaridad escribes 0,037 dividido por 800 ml.
da ¿Ya? 0,0000. Y ese sería el valor molar de esta disolución que estamos haciendo de agua con sulfato de calcio. Entonces, yo te estaba indicando los pasos a seguir para poder resolver el ejercicio. Si el ejercicio me dice calcular la molaridad de 5 gramos de sulfato de calcio que se disuelven en 800 ml de agua. Entonces, no es tomar los 5 gramos dividido por 800. Primero tengo que calcular masa molar. Luego tengo que calcular la cantidad de moles del sulfato de calcio y finalmente calculo la molaridad. Y ahí estaría listo el ejercicio. Esto igual lleva un apellido. ¿Cuál sería el apellido acá ahora? En la molaridad molar. 0,000046 molar. A ver, la calculadora me salió 4.625. Pero no tienes que dividir 0,037 dividido de 800, no 800 dividido de 0,037. Profe, una consulta. Dígame. ¿Siempre se divide? Para sacar la molaridad, siempre Sí. van los moles de solutos divididos de los litros de solución. Siempre. Ah, ya, ok. Gracias. Porque así lo dice la fórmula. Dice molaridad igual a moles de soluto dividido por litros de solución. ¿Alguna otra consulta? En el chat en el chat hay 3. No son consultas relacionadas con el ejercicio. Ya. Y aquí era para repasar lo que nosotros hablamos de materia. ¿Qué es materia? De qué tipo de mezclas se forman en la materia y completar este mapa. Por ejemplo, pero nos quedan 1 minuto, entonces no alcanzamos. La idea es, chiquillo, me salgo de acá. Ya, pongan atención. Hoy día que vimos que es una disolución, y sabemos que ahora las disoluciones vienen de mezclas homogéneas, que estas mezclas pueden ser entre 2 solutos, entre 2 líquidos, entre 2 gases, o puede ser entre un soluto y un líquido, líquido-líquido o líquido-gas. Las disoluciones, ¿no es cierto?, están formadas por solutos, y los solutos, ¿qué son? Son la menor cantidad que existe dentro de una solución y lo que se va a disolver. Siempre está, ¿no es cierto?, en estado sólido. Y el solvente se encuentra en mayor cantidad y es la parte líquida la que va a disolver o a separar el soluto. Cuando yo hago esta mezcla, formo una disolución o una mezcla homogénea. Y yo eso le puedo calcular su concentración. ¿Cuáles son los cálculos de concentración que los vamos a hacer mañana? Se llama molaridad, molalidad y fracción molar. Esos son los cálculos que yo puedo hacer. Pero también puedo hacer el cálculo de la disolución, ¿ya? Que se trabaja con despejar una fórmula que te dice concentración 1, volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Y eso uno despeja dependiendo si quieren que calcule la concentración de un soluto, o el volumen de un soluto, o la concentración del otro soluto, o el volumen del otro soluto. Entonces, esas son las concentraciones y cómo nosotros podemos calcular. Ahora, ¿para qué hacemos tanto cálculo?
Si nosotros estuviéramos en un laboratorio y yo te dijera que quiero que ustedes hagan una disolución, y como inventé en este minuto, de sulfato de calcio, y quiero saber la cantidad exacta que yo necesito para hacer una concentración. Yo te digo, quiero hacer una concentración, y como dio el resultado ahí, de 0,0004 molar de esta disolución de sulfato de calcio. Y tú dices, bueno, ¿y cómo sé yo cuántos gramos voy a usar de sulfato de calcio? ¿En cuánta agua lo tengo que disolver? Entonces, para eso sirve hacer estos cálculos de concentración, para yo saber las cantidades exactas que yo tengo que ocupar para que me quede a esa concentración, esa disolución. Porque si no, me va a quedar muy saturado, me va a quedar muy diluido y no voy a llegar al punto que tengo que llegar de esa disolución. Para eso se calcula. Es cuando tú quieres hacer un queque. Si al queque yo no pongo las cantidades que me dice la receta de los huevos que tengo que ocupar, la cantidad de agua, no me va a quedar bueno el queque. Entonces yo me guío por la receta y la receta me dice todas las medidas que yo tengo que hacer para que me quede bien hecho el queque. En disoluciones, para que te quede bien la disolución en el laboratorio, tengo que saber hacer estos cálculos. Y el cálculo yo te puedo decir la fracción molar, te puedo decir la molaridad o te puedo decir la molaridad de esa disolución. Y tú con eso tienes que llegar a las cantidades justas que vas a necesitar para hacerlo. Para eso estamos aprendiendo estos cálculos. Ahora, ¿de qué les va a servir en la vida? Obviamente no es para cocinar, pero si usted quiere estudiar algo relacionado con, partamos por lo mío, pedagogía en ciencias naturales, con biología o química, si quieres estudiar química o farmacia, si quieres estudiar bioquímica, todas las ramas que están ligadas a la salud, por ejemplo, aquellas personas que te tienen que preparar un suero, si tú te equivocas en la cantidad que tienes que agregarle ese suero para tu tratamiento, puedes llegar a matar a una persona. Esos son disoluciones. ¿Por qué? Porque tengo que saber las cantidades, porque mi cuerpo, nuestras células también están a una concentración. La concentración de nuestras células está al 0,9%. Si a ti te ponen te deshidrataste porque te enfermaste, te vino una indigestión severa y te tienen que hidratar y te tienen que poner suero con sales porque perdiste muchas sales, si te hacen una concentración mayor al 0,9%, y ahí estamos hablando de fracción molar, tú te puedes morir. Porque las células de tu cuerpo, en vez de hidratarse, van a perder agua y tú vas a tener una deshidratación tan severa que te vas a morir. Por eso es importante saber disoluciones. Entonces, para lo que tú quieras estudiar, tecnología, técnico en enfermería, veterinaria, lo que tú quieras hacer. O cuando quieres trabajar incluso en una farmacia, tienes que conocer los compuestos químicos. Porque tienes que dar una prueba en que tú te manejas en los medicamentos y de qué están hechos esos medicamentos. Si a ti te pide una persona que va a comprar un medicamento y te dice, mire, sabe que tengo esta afección, ¿qué podría tomar? Y tú tuviste que prepararte para poder decirle a esa persona, mire, tome paracetamol. Un ejemplo. ¿Ya?